Bendiciones, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Vamos a ver un tema que lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 1, como es la parábola de las 10 vírgenes. Lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, dice de la siguiente forma. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 1 adelante. Dios nos está mostrando la situación en que se encuentra la iglesia hoy en día. Cuando yo me refiero a la iglesia, me refiero, ¿quién es la iglesia? La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, pero quiero hacerte una aclaración. La iglesia son aquellos hombres y mujeres que han abierto su corazón a Cristo, como lo dice Dios en su palabra y escrito está en el libro de Revelación, Apocalipsis 3:20, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Lo que pasa es que las religiones no enseñan estas cosas porque en ellos no hay discernimiento, no hay revelación, no hay absolutamente nada, sino una palabra leída, una palabra totalmente muerta. ¿Qué dice ahí? No, lo que dice ahí ellos no pueden explicar. ¿Por qué? Porque eso es como leer una novela o un periódico de la calle. Bien, la palabra nos muestra y nos dice, y escrito está en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 20, dice, no sois vosotros los que habláis. Así lo dice la palabra del Señor. Cuando nosotros tenemos la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, tenemos esa llenura del Espíritu Santo, no somos nosotros los que hablamos. Dice, no sois vosotros los que habláis, es Dios a través del Espíritu Santo, el Espíritu que habla en vosotros, y así es su palabra que sale de nuestros labios, no volverá vacía, sino que es lo que Él quiere, y será prosperada en todo lo que Él ha enviado. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que hablamos, lo dice la palabra del Señor. Bien, nosotros miramos que dice que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Dios nos está mostrando la situación en que está la iglesia en este día. La iglesia está totalmente dividida en dos. La iglesia está dividida. Así lo muestra la palabra y escrito está. Las damas sabias guardan aceite en sus lámparas y las damas insensatas dejan la lámpara vacía. El aceite, sin embargo, la novia se demora en llegar y así ambos grupos se duermen mientras espera. Dios nos está mostrando, como siempre lo he dicho, lo he manifestado, la iglesia está totalmente dormida, plácidamente dormida está. Pero Dios, ¿a quién le habla de esta forma? Le está hablando a la misma iglesia, a aquellos hombres y mujeres que están dirigiendo el pueblo del Señor. ¿Para qué? Para que entremos a orar, para que entremos a interceder, porque Dios nos dice en su palabra y escrita está en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 7, versículo 1 en adelante, que no debemos de juzgar ni señalar a nadie. Nosotros, Dios no nos manda a señalar ni a juzgar a nadie, no, nos manda a interceder, a orar, porque en el instante en que nosotros intercedemos nos colocamos delante de Dios y el hombre, pero también nos colocamos en línea con el mismo diablo. El demonio nos reprenda porque no va a querer que Dios bendiga a la iglesia. Pero te quiero manifestar, el diablo y los demonios ya fueron vencidos hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, por Jesús el Cristo. Ellos están bajo los pies de Cristo y bajo los pies de la iglesia, pero el diablo no está cautivo todavía. Por lo tanto, tenemos que orar, interceder, para que esa iglesia despierte, porque la palabra del Señor nos dice, y escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 en adelante, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Así lo dice la palabra del Señor. Y a la medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirlo, dice la palabra del Señor. Mateo 25, 6. Las 5 sabias tienen sus lámparas listas, pero las 5 insensatas no tienen ningún aceite para encender sus lámparas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos ningún compromiso con el Señor, nos da lo mismo, pase lo que pase, crezca o no crezca la iglesia, despierte o no despierte. No, la palabra nos está mostrando que hay 5 personas, 5 mujeres sabias, dice allí, y 5 imprudentes. La mitad de la iglesia está totalmente
dividida. Y esto es totalmente peligroso. Y yo les voy a mostrar por qué. La palabra del Señor nos muestra y nos escrito está. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 34 en adelante. Dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dios nos muestra a través de su palabra que todo ojo le vendrá cuando Jesús venga. Cuando Cristo venga por la iglesia, dice que Él tomará a unos. Dice la palabra que Él vendrá, no sabemos a qué hora, porque la palabra dice que ni los mismos ángeles, ni mismo Dios lo sabe, solamente Dios lo sabe. Ni los ángeles saben cuándo será ese día. Todos tenemos que estar preparados. Por eso Dios nos manda a interceder, a orar por la iglesia para que despierte. Porque no sabemos en qué momento llega. Dice la palabra, os digo que en aquella noche estarán dos durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Pero Dios nos dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, a la parte final, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Y Dios le está hablando a aquellos hombres y mujeres que dirigen la iglesia, para que intercedamos, para que oramos. Porque cuando nosotros colocamos a interceder, nos colocamos delante de Dios y el hombre, pero también nos colocamos en línea con el mismo diablo, con los demonios, lo reprenda, porque Él no va a querer que Dios bendiga a la iglesia. Porque Él sabe, como lo dice el libro Apocalipsis o Revelación, capítulo 12, versículo 12, que Él ha descendido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Bien, entonces Dios no quiere que nadie no se pierda. Mira, dice, habrán dos en una cama, dice, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Eso será a mediodía. El uno será tomado y el otro será dejado, pero Dios no quiere que nadie se quede. Dos estarán en el campo, dice, dos mujeres estarán moliendo. Eso será en la mañana. La una será tomada y la otra dejada, pero Dios no quiere que nadie se quede. Todos lleguemos al arrepentimiento. Entonces Dios nos está llamando a que oremos, a que intercedamos, porque la iglesia está totalmente dividida. Las 5 sabias son prudentes, sus lámparas listas, porque tiene la iglesia, la mitad está llena del Espíritu Santo, pero la otra mitad está sin el Espíritu Santo, porque no hay ningún compromiso en ella. Las 5 insensatas no tienen ningún aceite para encender sus lámparas, porque no tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el fuego que nos invita a levantarnos a la madrugada, a orar, la que nos invita a interceder, los que nos invita a que cuando la iglesia, la congregación invita a orar, vamos a orar, a interceder, pero si no hay ningún compromiso, no está el Espíritu Santo, ¿qué vamos a ir? Porque no hay quien nos lleve, no hay quien nos guíe. Llegamos cuando ya la celebración está comenzando. Las 5 insensatas van donde las prudentes y le piden, préstanos un poco de aceite, pero las prudentes se niegan porque no hay suficiente para compartir. Ellas pensaron que si daban el aceite, sus lámparas se podían apagar en el camino, así que fueron sabias. ¿Por qué? Porque la palabra dice, o ignoráis, en las cartas paulinas, primera carta de los Corintios, que este es el templo del Espíritu Santo que está en mí, yo no lo puedo compartir con otra persona, todos tenemos que buscarla, porque la salvación es individual. Las insensatas tienen instrucciones de ir a comprar aceite, y el esposo regresará mientras ellas se han ido. Santo, santo, 7 veces santo al que está sentado y al que ha de venir. La iglesia como tal, tenemos la instrucción de interceder, de orar. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron en las bodas. Aquellos que tienen ese compromiso, aquellos que están haciendo esa voluntad del Señor, son los que entrarán en las bodas, pero Dios no quiere que nadie se quede, sino que todos entremos, que todos nos vamos con Jesús el Cristo. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Mateo 25:10 en adelante. Santo, santo, 7 veces santo al que está sentado y al que ha de venir. Amigo y amiga, hermano y hermana, que no te vaya a pasar como a estas vírgenes insensatas. Cristo está a las puertas. Como están los tiempos, en cualquier momento, Cristo viene por la iglesia. Mira lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo.
los incrédulos. Tenemos que llegar al arrepentimiento. Tenemos que pedirle perdón al Señor. La palabra dice, y escrito está, que debemos de arrepentirnos, que debemos de clamarle a Él. Dice, clamad a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice la palabra en el libro de Isaías, de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando Dios nos dice que clamemos a Él es porque Él está oyendo nuestra oración, nuestro clamor. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Mateo 25:13. Tenemos que estar preparados a todo el momento en oración e intercesión. Con ese compromiso. ¿Pero cuál compromiso dice la palabra del Señor? Claro que sí. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, dice la palabra en el libro de Revelación, Apocalipsis 3:20, dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién es el que está a la puerta? Es Jesús el Cristo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Y a partir de ese momento en que nosotros abrimos nuestro corazón, hacemos un compromiso con nuestro Dios, con nuestro Padre, con nuestro Creador. Y Él nos entrega ese portafolio que siempre lo hablaba, y en ese portafolio encontramos las siguientes instrucciones. Mateo 28:19 en adelante dice, id por todo el mundo haciendo discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero si no hay compromiso en mí, no hay absolutamente nada. No hay oración, no hay intercesión, no hay evangelismo, no hay ayuno, no hay nada, no hay vigilia, no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún compromiso. Y Dios dice en su palabra, y escrito está, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Y eso lo logramos, iglesia, a través de la oración, a través de la intercesión. El novio representa a Jesús. En otras ocasiones Jesús es referido como el novio y la iglesia como su novia. Todo estaba ya, la boda estaba todo listo y los participantes de la celebración solo esperaban su llegada. Con esto Jesús advierte que nadie sabe la hora de su regreso, por lo cual debemos de estar listos para su llegada. Somos todos los que esperamos la venida del Señor. ¿Quién más va a estar más interesado que la iglesia en que Jesús el Cristo venga por la iglesia? Pero estas 5 jóvenes estaban preparadas para cuando el novio llegara. La mitad de la iglesia está preparada y la otra mitad, Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Por qué? Porque no hay ningún compromiso. Porque esa es la gran mentira del mismo diablo. Los demonios lo reprenden porque como no ha pasado absolutamente nada, por eso no creen. No solamente llevaron suficiente aceite para alumbrar sus lámparas esa noche, se cuidaron de llevar un poco más de aceite, porque día a día, más y más, tenemos que buscar de la presencia del Señor. Nosotros tenemos que ser como las 5 prudentes. En los tiempos de preparación tenemos que estar en oración e intercesión. Estas 5 jóvenes quedaron fuera de la fiesta. La mitad de la iglesia está fuera. Así asistan. Esa es la cizaña que habla Dios en su palabra. Porque lamentablemente se descuidaron y el aceite representa es al Espíritu de Dios. La mitad de la iglesia no tiene al Espíritu de Dios. Es el reino de los cielos en la parábola del banquete. Allí representa lo que está haciendo la iglesia. El banquete de las bodas. Jesús dice que Dios ofrece toda una invitación al reino de los cielos, a cada uno de nosotros. No despreciemos esa invitación. El mensaje de esto es para que todos lleguemos al arrepentimiento, para que todos entremos en oración. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Mateo 25:3. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Hermanos y hermanas, que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta cada uno de ustedes. No desplacen su cursor hacia abajo. Cualquier comentario, háganlo a través de las redes sociales, que esto sirve para edificación de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Amén.